Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Me da gusto continuar con ustedes esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Nos acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, con quien vamos a hablar sobre varios temas. Los fondos para la prosperidad son temas importantes. Estos fondos que va a desembolsar, ¿no? Que se está estudiando su desembolso desde el gobierno de los Estados Unidos de América. Un hecho histórico también. Es importante escuchar la opinión del canciller de la República. Ahora se abre la embajada de los Estados Unidos en Cuba y viceversa, Cuba en Estados Unidos. Abren relaciones diplomáticas los dos países que antagónicamente o han estado antagónicamente en historia, ¿no? Pues en una disputa ideológica que hoy pues se le pone de alguna manera el cierre. Así es que doy la bienvenida al canciller de la República. Déjeme comentarle también que más adelante vamos a incorporar aquí en los estudios a la embajadora de Suecia, la excelentísima severa embajadora de Suecia, María Leisner, estará con nosotros más adelante para que nos hable un poco sobre un evento también que es importante destacarlo, ¿no? Es la conferencia ministerial Comunidad de las Democracias, Democracia y Desarrollo se llama, que es el evento número 8, ¿no? La octava sería conferencia ministerial, vamos a hablar de eso más adelante. Pero antes, canciller, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Romeo, es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Así es, nos estará acompañando en final de la entrevista la embajadora María Leisner, por cierto, de nacionalidad sueca, pero actuando como secretaria general de la Comunidad para las Democracias. Será un gusto compartir contigo, Romeo. Qué bueno. Canciller, a ver, ¿cuál es el impacto que puede tener para América Latina este hecho histórico de la apertura de las embajadas de Cuba y de los Estados Unidos? Pues como lo dijimos en el momento que se anunció el proceso de distensión entre Cuba y Estados Unidos, este hecho histórico no solo beneficia a los pueblos y los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sino a todo el continente americano. Recordemos pues que producto de ese tensionamiento en las relaciones, de medidas unilaterales que se aplicaron en las relaciones, siempre terceros países tuvimos consecuencias en el comercio, en el intercambio cultural, en la cooperación, y con este paso que se da, se está allanando el camino para que existan relaciones diplomáticas plenas, no solo entre Estados Unidos y Cuba, sino también que se vayan eliminando una serie de barreras unilaterales que se fueron impulsando y que impedían un comercio fluido y un intercambio fluido entre Cuba y los países del continente. Pero además, como pudimos ver ya en la Cumbre de las Américas en Panamá en el primer semestre de este año, la Cumbre de las Américas ya dedicó más su tiempo y sus energías a otros temas cruciales para el continente y no a reproducir o hacer resonancia de las diferencias que existían entre Cuba y los Estados Unidos. Así que estamos muy contentos, felicitamos al presidente Obama y al presidente Castro por este paso histórico que están dando y que sin duda tendrá un beneficio no solo para ambas naciones, sino también para el continente americano. Perdón que lo pregunte, pero ¿habrá una representación de El Salvador en ese evento? Pues seguramente, ¿En los Estados Unidos y en Cuba? Seguramente habrán invitado al cuerpo diplomático acreditado en Cuba y en los Estados Unidos y con gusto estaremos participando. Son actividades donde se escala el nivel de representación. En el caso de Cuba tengo entendido que las mismas instalaciones que Estados Unidos tenía para su oficina de intereses las mismas instalaciones que se van a utilizar para la embajada, que son lo suficientemente amplias como las hemos observado. Por lo tanto, pues se estará desarrollando actividades en el mismo lugar. En el caso de Cuba, en Estados Unidos, no estoy muy al tanto de qué instalaciones serán, pero lo cierto es que ya desde el día de ayer el canciller Bruno Rodríguez llegó a Washington, sostendrá una reunión con el secretario Kerry y también realizará la inauguración de las instalaciones. Se ha dicho que se espera o se prevé que también un funcionario de alto nivel de Estados Unidos llegue a la isla para inaugurar formalmente la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Y próximamente, sin duda, una visita del presidente de los Estados Unidos, supongo, ¿no? Es algo que no podría descartarse. La verdad que Cuba y Estados Unidos han avanzado muy rápidamente en la distensión, en el establecimiento de sus relaciones diplomáticas plenas, y creo que tenían razón ellos al principio de sus conversaciones de mantenerlas en reserva,
porque si no se hubieran mantenido en reserva, a lo mejor las presiones hubieran sido mayores y no hubiéramos tenido la agradable sorpresa que hemos tenido con el avance de su Canciller, distensión. sin duda los países latinoamericanos, y no solo Latinoamérica, sino también países europeos con los cuales estos dos países tienen relaciones culturales y comerciales, están contentos, satisfechos. ¿Esto lo leen los países latinoamericanos como el cierre de un rezago de la Guerra Fría realmente? Bueno, podría leerse de esa manera. La verdad es que había situaciones que ya eran insostenibles. Incluso cuando nosotros restablecimos relaciones diplomáticas con Cuba en 2009, ya lo hacíamos a contrapelo del tiempo, ya éramos prácticamente el único país en el continente que no tenía relaciones diplomáticas con Cuba, de manera pues que seguir insistiendo en ese tensionamiento era seguir rezagados en la historia, y qué bueno que hemos dado un paso al futuro, tanto El Salvador en 2009 con el restablecimiento de relaciones con Cuba, como ahora lo hacen Cuba y Estados Unidos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas ¿Quiénes son plenas. los más beneficiados con esto? Pues yo pienso que los pueblos de Estados Unidos y de Cuba. Hay muchas familias que habían estado prácticamente con poca comunicación, que algunos vivían en Estados Unidos, otros en Cuba. También había, digamos, poco acceso a los adelantos médicos en Cuba, había poco acceso al comercio y la inversión en Cuba, y esos son pasos que se van a ir dando ahora con el distensionamiento de relaciones. Nosotros como país ganamos también, porque si bien es cierto, llegamos primero al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, también es cierto que de alguna manera ciertas empresas nuestras eran impactadas colateralmente por el bloqueo, que no ha sido suspendido aún y que se esperaría como un siguiente paso para la total normalización de relaciones, porque realmente el bloqueo estipulaba o estipula sanciones para empresas de terceros países que hicieran negocios con Cuba, de manera pues que eso vendrá también a un mayor beneficio a la balanza comercial que tenemos con Cuba, que es, por cierto, superavitaria, es decir, le vendemos más a Cuba de lo que le compramos en alimentos. En medicinas hay un intercambio interesante. Nosotros le vendemos a Cuba medicinas genéricas, medicinas de uso estándar, y Cuba vende a El Salvador medicina muy especializada como ciertos medicamentos para la diabetes y para otras enfermedades que no se tienen en ninguna otra parte del mundo. Okay. Canciller, vamos a lo nuestro. Recientemente estuvo aquí en el país el señor Thomas Shannon, que es el asesor de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en una conferencia de prensa hablaba precisamente sobre la posibilidad, ¿no? Y bien lo dicen algunas personas, mire, no vino a eso, pero en el marco de la conferencia dijo, no vería mal Estados Unidos que se estableciera en el país o se formara en el país una comisión como la que existe en Guatemala, que allá se llama CICIG, aquí sería con otras siglas, pero es la Comisión para la Investigación de la Impunidad y el Crimen Organizado, que funciona en Guatemala, y dice no se vería mal que en el país se instalara una comisión similar, ¿no? Hay que decir que el gobierno ha establecido ya su posición respecto a este tema, pero esto se da también en el marco de la visita que hace para los fondos de la prosperidad. Algunos lo interpretan como que es como una especie de recomendación amarrada a la aprobación de fondos de la prosperidad, pero quiero escuchar su opinión respecto a este tema. No, en absoluto, no hay ningún condicionamiento. Para empezar, para seguir, el secretario Shannon no fue el que abordó el tema, el secretario Shannon contestó ante la insistencia de un periodista, y él dijo claramente que la decisión sobre cómo se iba a conducir la lucha contra la corrupción era una decisión de los salvadoreños, que sin embargo él veía que en Guatemala había funcionado esta comisión, pero yo diría también que hay que tener cuidado con los paralelismos. Siempre se intentó en décadas anteriores calcar modelos y siempre se fracasó calcando modelos. El Salvador debe construir sus modelos propios, por supuesto tomando como referente las buenas prácticas en cualquier parte del mundo, pero El Salvador tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, ningún país en el contexto centroamericano y latinoamericano ha superado un conflicto armado a través de un acuerdo de paz tan sólido como el acuerdo de paz de El Salvador. Como sabemos, el acuerdo de paz no solo refundó ciertas instituciones, sino que fundó nuevas instituciones, y por lo tanto tenemos una institucionalidad joven que data
desde la firma de los acuerdos de paz. En ese sentido, hemos discutido con las autoridades norteamericanas y con otros socios en el mundo que la apuesta debería ser fortalecer las instituciones que ya existen, porque sustituir las instituciones únicamente posterga su desarrollo. Te pongo el ejemplo que discutíamos con las autoridades de Estados Unidos. Tenemos una sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que hay que fortalecerla, hay que darle más recursos, hay que darle, como decimos popularmente, más dientes en la legislación para perseguir la corrupción. Fíjate, por primera vez en la historia, los funcionarios, en este caso los funcionarios del presidente Salvador Sánchez Serén, presentamos nuestra declaración de probidad a tiempo. Y todos, todavía hay funcionarios de 2 o 3 administraciones atrás que están siendo multados porque no quisieron presentar su declaración de probidad. Y esa declaración es clave porque es una radiografía de cómo tú entras al gobierno y cómo tú sales del gobierno. Si alguien no quiere dar la declaración, pues quizás es que quiere ocultar algo. Y fíjate, hace 2 administraciones lo que sucedió con esa sección de probidad. No sé si te recuerdas con el jefe de esa sección, claro, que fue obligado a renunciar porque pidió que se investigaran las cuentas de personas que habían tenido un incremento patrimonial. Durante la administración del expresidente Francisco Flores fue eso. Sí, un incremento patrimonial altísimo. Y en respuesta, en lugar de fortalecer la sección de probidad, pidieron que se le quitara y él salió de la sección de probidad de la Corte de Cuentas y ya miras pues cómo se está investigando ahora precisamente al expresidente Flores también por un caso de corrupción. Es decir, que usted como canciller de la República no ve que haya la necesidad claramente de instalar una comisión. Yo estuve trabajando eso con Naciones Unidas desde 2012. Lo estuvimos trabajando a conciencia, la posibilidad del establecimiento de una comisión. Vimos los pros, vimos los contras, vimos las adecuaciones que había que hacer a la legislación, vimos que no podía esa comisión por qué quitarle el monopolio de la investigación del delito a la Fiscalía, que es constitucional en El Salvador. Por lo tanto, nos decantamos más por el fortalecimiento de las instituciones de combate a la corrupción y la transparencia. Y fíjate que no es por falta de instituciones ni por falta de pertenecer a instancias internacionales. El Salvador es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay estándares que deben cumplirse y en eso estamos trabajando. Tenemos también un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y el capítulo El Salvador de Transparencia Internacional. Y esta semana, en ocasión de la Conferencia de la Comunidad de las Democracias, me reuniré también con el representante de Transparencia Internacional para todo el continente americano para evaluar las posibilidades de ampliar ese convenio de manera que Transparencia Internacional pueda verificar la lucha contra la corrupción y por la transparencia en el país. De tal suerte, pues, que lo que hemos hablado con la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, incluida una conversación mía con el consejero Shannon, es que destinemos asesorías, que destinemos asistencia técnica, que destinemos recursos a fortalecer las instituciones que ya tienen mandato de lucha contra la corrupción. Usted decía que no hay o que no hay una petición, no hubo una petición directa de Thomas Shannon cuando vino aquí al país en la última ocasión, ¿no? En absoluto. Pero anteriormente el gobierno de los Estados Unidos tampoco ha solicitado Mira, esto. Nosotros firmamos, revisa el comunicado entre el vicepresidente Biden y los presidentes de Centroamérica, que firmamos el 3 de marzo de este año en Ciudad de Guatemala. Ahí está claro a qué nos comprometimos los gobiernos de Centroamérica, a qué se comprometió el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y cuáles fueron las peticiones del gobierno de los Estados Unidos. Y nunca estuvo en discusión ningún condicionamiento sobre la posibilidad de establecer una comisión similar a la que existe en Guatemala. Y ahí está, es público el comunicado, está en nuestra página web, está en la página web del Departamento de Estado. Y a eso es a lo que hay que atenerse. Los compromisos que hemos firmado los altos representantes de los 3 países del Triángulo Norte y los Estados Unidos. Lo demás es rumorología. Ok, solo para cerrar este capítulo, canciller, a ver, usted me habla de instituciones jóvenes, después de la firma de los acuerdos de paz, instituciones que fueron creadas y que lo que tienen que hacer es fortalecidas, ¿no? La Fiscalía es una institución que trasciende los acuerdos de paz, que está más allá de los acuerdos de paz,
Pero bueno, estas instituciones jóvenes que están llamadas a investigar casos aparentemente de corrupción en el país, tendrán la fortaleza suficiente por el mismo hecho de ser jóvenes, ¿no? O la madurez suficiente como para comenzar a entrarle a temas de este tipo, si es que hay materia para ello aquí en el Yo país. creo que se le ha comenzado a entrar a casos difíciles. Mira, tenemos a varios exministros de administraciones anteriores que han sido o detenidos provisionalmente o están en proceso de investigación. Tenemos a un expresidente de la República que está siendo investigado y eso te da testimonio de que sí se está trabajando fuertemente contra la corrupción. Ahora, a veces algunos sectores quieren plantear esta situación como persecución política. ¿Y por qué se plantea de esa manera? Si el fiscal es una entidad autónoma, fue electo, por cierto, con el concurso de los votos de todos los partidos políticos. Y si los partidos políticos no están conformes con el desempeño del fiscal, pues tienen una decisión ad portas. Dentro de poco tendrán que elegir nuevo fiscal o reelegir al actual fiscal. Entonces, la decisión está en sus manos. Y además hay un asunto muy importante que decir. No se puede elegir fiscal sin el concurso de los votos de Arena y del FMLN. Así que también de qué nivel es la autoridad que tenemos, qué nivel de compromiso es la autoridad que tenemos, es responsabilidad de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, pero principalmente de los dos partidos mayoritarios que son Arena y el FMLN. Bueno, hacemos la pausa comercial. A ver, canciller, cuando regresemos vamos a incorporar precisamente a María Leisner, que es la embajadora de Suecia, para que nos hable un poco sobre este tema también de la 8ª Conferencia Ministerial Comunidad de las Democracias, que es un evento que se va a llevar a cabo aquí en nuestro país a partir del 22, ¿no? Canciller, 22 al 24, mal no recuerdo. sí. Y que nos explican un poco de qué trata este evento, que muchas veces no reciben la cobertura que deberían de recibir, pero que son eventos importantes para consolidar las democracias de los países que participan en una conferencia tan importante como esta. Volvemos en breve. Dígame. No, la vamos a incorporar ya porque el otro bloque es corto con el de Tony. Sí. Ajá. Sí, dígale por favor qué pasa. Doña María Leisner está con nosotros, secretaria general de la Comunidad de las Democracias, con quien vamos a conversar junto al canciller de la República respecto a este evento que se va a desarrollar del 22 en adelante aquí en nuestro país. La responsabilidad de organizarla entiendo que la tiene el canciller de la República, Cancillería, ¿no? Y la secretaria. Además de la secretaria. También, sí. Es la 8ª Conferencia Ministerial de Comunidades de las Democracias, Democracia y Desarrollo, que para serle más preciso va del 22 al 24 de este mes aquí en nuestro país. Secretaria, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerla aquí en los estudios y quiero que me comente un poco sobre cómo se viene desarrollando. La verdad que particularmente es la primera vez que voy a abordar este tema y me gustaría que nos hiciera un contexto de cómo nace esta conferencia ministerial y cuál es el propósito mismo, ¿no?, de la conferencia. Sí.
Bueno, esta semana San Salvador va a ser la capital mundial para la democracia, porque vamos a tener unos 74 delegaciones gubernamentales y más de 800 participantes. Y nació hace 15 años. De verdad estamos celebrando nuestra quinceañera. Sí, sí, Sí. 15 años, sí. Sí, ¿Dónde fiesta entonces? exacto. ¿Dónde festeja? La fiesta rosa, dicen aquí. ¿Y cómo se ha comportado la niña a los 15 años? ¿Eh? Y yo creo que en una manera excelente, porque somos la única plataforma para países democráticos. Es una coalición de países democráticos, pero no únicamente una coalición gubernamental, pero también tenemos a otros actores importantes en una democracia, como parlamentarios, representantes de la sociedad civil y, por supuesto, la juventud, La juventud. que va a ser un evento muy interesante y bastante grande. Sí. Y otros como el sector privado. Secretaria, ¿cuáles son los temas que abordan ustedes en esta conferencia? ¿Hacia dónde va la agenda de la conferencia, por lo menos en esta reunión aquí en el país? Sí, en esta reunión vamos a concentrarnos sobre todo en el tema de democracia y desarrollo, porque desarrollo no puede conseguirse sin democracia y democracia no puede ser real sin desarrollo. Y eso ha sido el mensaje del país anfitrión durante sus 2 años de liderazgo de la comunidad. Y hemos iniciado una resolución en las Naciones Unidas y esperamos continuar trabajando con eso. Y también vamos a subrayar la importancia que tiene el ejemplo de El Salvador como muestra de cómo se puede sustituir un conflicto armado en una democracia pacífica. Claro. Embajadora, es una pregunta medio incómoda, ¿no? Pero es normal. A ver, los países que no están, ¿por qué no están? ¿Y qué países están integrando esta conferencia? Estamos invitando a hemos invitado muchos países y por supuesto todos no van a poder asistir, pero estamos invitando únicamente a los países que nosotros pensamos estamos tratando quedarse en el camino democrático. Los demás esperamos poder invitar la próxima vez, porque hacemos una lista nueva cada 2 años. ¿Y hay como algún requisito para incorporarse, condición, Sí, etcétera? ¿Cuál es sí. esa condición? Y eso tiene que ver con los 19 principios, Ok. que es el inicio de... usted me preguntó cuál era el inicio de la comunidad. Entonces, cuando se juntaron hace 15 años, se adoptaron una resolución que tiene 19 principios de democracia. Entonces, por supuesto, elecciones y una justicia independiente y sistema multipartidista, pero también control civil del militar y también la responsabilidad de una vez que un gobierno ha sido elegido, el otro gobierno tiene que salir. Y eso es tal vez lo más difícil, porque se quieren quedar algunos los gobiernos del mundo, ¿no? Y entonces los requisitos es que se respetan estos principios. Ok. Embajadora, ¿habrá escuchado usted de repente a nosotros los ciudadanos, ¿no? Decir, mire, ¿cómo es posible que en Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, El Salvador, solo por mencionar algunos países que se me ocurren ahora, ¿cómo es posible que se diga que vivimos en democracia? Y somos parte de una conferencia tan importante como esta cuando muchos ciudadanos no percibimos que esto sea una democracia, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la explicación que ustedes dan a, Sí, a este interrogante? Muy buena pregunta, porque yo pienso que la democracia hoy día está atacado de todas partes internamente. Algunos están cuestionando si yo vivo en una democracia, como no me están entregando lo que yo quiero, lo que yo necesito para vivir. Mira, yo creo que durante yo voy a liderar uno de los paneles en el día de diálogo que trata del próximo nivel de democracia. ¿Qué necesitaríamos hacer nosotros en los países democráticos para mejorar nuestra democracia? Yo creo que se trata de dar al ciudadano un rol más fuerte para fiscalizar el gobierno. Más participación. Mucha más participación. Y también utilizar los medios de comunicación electrónicos y la nueva tecnología. Y es muy importante, ¿no? Sí. Para la participación de la gente. Sí. ¿La conferencia ministerial acepta el término democracias imperfectas? Absolutamente. ¿Sí? Sí. Sí, exactamente. Lo primero es que somos conscientes que la democracia siempre es un proceso en construcción. Nunca podemos decir que se ha llegado al estado final de la democracia. Siempre hay desafíos. Imagínate desde Solón, desde la fundación
de la democracia en Grecia, por cierto, siempre había esos cuestionamientos porque por primera vez se le dio participación igualitaria a todos los ciudadanos en Atenas, ¿no? Pero imagínate que en aquel momento la participación igualitaria era solamente para los ciudadanos. Las ciudadanas no contaban en aquel momento. Y así ha ido evolucionando y gracias a Dios se llegó a la comprensión y gracias a las luchas también de las mujeres se llegó a la comprensión de una participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero luego vamos evolucionando hacia otros niveles, como decía la embajadora. Ya no solo basta hacer elecciones cada cierto tiempo, ya no solo basta un cambio de gobierno, sino que también la población exige mayor acceso a oportunidades, mayor acceso al desarrollo, una mayor consolidación de las instituciones y una mayor verificación o un mayor escrutinio de parte de la población hacia las instituciones del Estado. Así que yo creería que si todos nos declaráramos satisfechos con el modelo democrático que tenemos en este momento, sería la parálisis y sería el desastre para nuestras sociedades. Siempre tiene que haber ese cuestionamiento, siempre, por supuesto, dentro de la ley, siempre tiene que haber ese cuestionamiento, ese empuje hacia ir más adelante. Por ejemplo, aquí era impensable en el país tener una ley de acceso a la información hace unos 10 años. Ahora tenemos una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo. Era impensable antes que se hablara de la información que se solicita a las instituciones, de qué información se entrega, de qué información no se entrega, etcétera. Eso era impensable hace 10 años, pero ahora ya se dio ese paso. Y posiblemente en 10 años vamos a estar hablando de cosas que eran impensables en este momento, pero que se habrán logrado en 10 años y eso tiene que ver con que la democracia, la consolidación de la democracia es un proceso, no es un estadio final, sino un proceso que se va perfeccionando cada vez más. Embajadora, estaba leyendo, por ejemplo, que uno de los, digamos, de los ítems, ¿no?, o finalidades de esta conferencia es dar voz a los que trabajan pacíficamente por la democracia en todos los países. Así es. Porque muchas veces quienes tienen la voz son aquellos que atentan y bombardean la democracia. Exacto. Por intereses particulares o de grupos, ¿no? Y aquellos que realmente trabajan por la democracia de manera pacífica, como dice este apartado, pues son los que menos posibilidades tienen de hablar de la democracia y muchas veces no tienen poco acceso a los medios de comunicación para hablar de la democracia. Así es. Y manifestaciones públicas pacíficas es un elemento extremadamente importante para la democracia. Y eso también es una cosa que yo creo que tenemos que enfocarnos durante los años que vienen. Porque en muchos países podemos ver cómo los ciudadanos se están organizando. Para poder expresar sus inquietudes. Pero se organizan los que están en favor de la democracia y tambian aquellos que a veces boicotean la democracia, ¿no? Sí. Pero por eso es muy importante guardar y proteger el derecho de los que manifiestan, que se están manifestando en una manera pacífica, porque eso es de verdad una cosa que me preocupa bastante. Tenemos en el mundo un movimiento desde la primavera árabe, de ciudadanos saliendo en las calles en una manera, la mayoría de los casos, muy pacíficamente. Pero en algunos de los casos nos les dejan manifestarse pacíficamente y se convierte en un conflicto más violento. Y eso de verdad es una de las cosas que nosotros necesitamos utilizar la plataforma de la Comunidad de Democracias para discutir cómo podríamos proteger los derechos de los pacíficos. Canciller, ¿se puede relativizar la palabra democracia en determinado momento? Digo, dependiendo como dice el dicho popular, del ente con que vea, ¿no? Su democracia probablemente es mi democracia o es distinta a la democracia que yo pienso para un país. ¿Se puede relativizar la palabra esta o simplemente la democracia está descrita por hechos concretos en una determinada sociedad? Yo voy más por esa segunda acepción. Pero sí se corre el peligro muchas veces que cada quien quiere, vamos a decirlo así, imponer su concepto de democracia. A eso me refería específicamente. Hay gente que dice, es como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio, ¿no? Hay gente que dice, nosotros somos democráticos, nosotros les vamos a enseñar cómo es ser democráticos, etcétera.
Y esos conceptos, digamos, paternalistas y absolutistas de la democracia son conceptos que le hacen mucho daño también a la democracia. Cada país tiene sus particularidades, cada país tiene el desafío de ir consolidando cada vez más la democracia, pero no se puede decir que mi democracia es la única democracia. Y como tú decías bien, hay hechos concretos, hay características concretas que te van definiendo qué nivel de democracia tiene cada sociedad, qué nivel de democracia tiene cada uno de los países. Y para mí aquí sigue siendo esencial la evolución, es decir, cómo se van dando pasos más sólidos en la consolidación de esos niveles democráticos. Por ejemplo, la participación universal e igualitaria de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones, o por lo menos en decidir quién los va a representar para la toma de decisiones, es una piedra angular de la democracia. Pero hay, como te decía, desde las fundaciones de la democracia hay discusiones de cómo toma esa decisión cada ciudadano y cada ciudadana. Qué tan informado está el ciudadano y la ciudadana, qué tan aséptica es la información que le llega y qué tan inclinada está la información que le llega. Todos esos factores deben de tomarse en cuenta para el análisis de una democracia, pero en la perspectiva de consolidarla, de desarrollarla, claro, y de expresar en la práctica lo que etimológicamente significa, ¿no? Que es el poder del pueblo, que sea el pueblo el que decida. Permítame subrayar lo que dijo el canciller, que no hay un modelo democrático, pero sí hay principios que se tienen que respetar. Y son los principios que estamos definiendo nosotros adentro de la comunidad de democracias. Okay. Bueno, vamos a ir directamente con Alejandra Canales. Embajadora, me da mucha pena esto, ¿no? Estar hablando de democracia, pero tenemos que informar también sobre lo que está pasando en nuestro país. Alejandra Canales nos tiene información de última hora sobre el asesinato de una persona en Soyapango, una de las ciudades más populosas de nuestro país. Un estudiante, me dicen, desde el máster. Adelante, Alejandra, te escuchamos con la información. Días, información en desarrollo. A esta hora se reporta pues un estudiante fallecido, esto es en las inmediaciones de la colonia Monteblanco en Soyapango. Aquí tienen en imagen la escena de homicidio, en donde un joven que estudiaba segundo año de bachillerato ha sido asesinado cuando se dirigía a su centro de estudios. A esta hora no se tiene mayor información de cómo sucedieron los hechos. La policía aún investiga lo sucedido. Lo único que se sabe y que se confirma es que él se dirigía a su centro escolar, repetimos, a estudiar segundo año de bachillerato, cuando sujetos lo asesinaron. Lo único que conocemos es que el joven, al parecer, no tiene ninguna vinculación con las pandillas, porque era un joven que se dedicaba a estudiar, también colaboraba con la iglesia. Sin embargo, todavía es información preliminar. En las siguientes emisiones de Hechos ampliamos los detalles. Buenos días. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve, vamos a continuar desarrollando. Me interesa mucho, lo dejo planteado, ¿no? Hay que entender que democracia, decíamos un poco en la pausa comercial, embajadora y canciller, también significa el disentimiento de los diferentes sectores que conviven en una sociedad. Volvemos en breve. Doña María Leisner está con nosotros, secretaria general de la Comunidad de las Democracias, con quien vamos a conversar junto al canciller de la República respecto a este evento que se va a desarrollar del 22 en adelante aquí en nuestro país. La responsabilidad de organizarla entiendo que la tiene el canciller de la República, Cancillería, ¿no? Y la secretaria. Además de la secretaria. Es la octava conferencia ministerial de comunidades de las democracias, democracia y desarrollo, que para serle más preciso va del 22 al 24 de este mes aquí en nuestro país. Secretaria, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerla aquí en los estudios y quiero que me comente un poco sobre cómo se viene desarrollando. La verdad que particularmente es la primera vez que voy a abordar este tema y me gustaría que nos hiciera un contexto de cómo nace esta conferencia ministerial y cuál es el propósito mismo, ¿no, de la conferencia. Sí.
Bueno, esta semana San Salvador va a ser la capital mundial para la democracia, porque vamos a tener unos 74 delegaciones gubernamentales y más de 800 participantes. Y nació hace 15 años. De verdad estamos celebrando nuestra quinceañera. Sí, sí, Sí. 15 años, ¿sí? Sí. ¿Dónde fiesta entonces? Exacto. ¿Dónde festeja? La fiesta rosa, dicen aquí. ¿Y cómo se ha comportado la niña a los 15 años? ¿Ah? Y yo creo que en una manera excelente, porque somos la única plataforma para países democráticos. Es una coalición de países democráticos, pero no únicamente una coalición gubernamental, pero también tenemos a otros actores importantes en una democracia, como parlamentarios, representantes de la sociedad civil y, por supuesto, la juventud, La juventud. que va a ser un evento muy interesante y bastante grande. Sí. Y otros como el sector privado. Secretaria, ¿cuáles son los temas que abordan ustedes en esta conferencia? ¿Hacia dónde va la agenda de la conferencia, por lo menos en esta reunión aquí en el país? Sí, en esta reunión vamos a concentrarnos sobre todo en el tema de democracia y desarrollo, porque desarrollo no puede conseguirse sin democracia y democracia no puede ser real sin desarrollo. Y eso ha sido el mensaje del país anfitrión durante sus 2 años de liderazgo de la comunidad. Y hemos iniciado una resolución en las Naciones Unidas y esperamos continuar trabajando con eso. Y también vamos a subrayar la importancia que tiene el ejemplo de El Salvador como muestra de cómo se puede sustituir un conflicto armado en una democracia pacífica. Claro. Embajadora, es una pregunta medio incómoda, ¿no? Pero es normal. A ver, los países que no están, ¿por qué no están? ¿Y qué países están integrando esta conferencia? Estamos invitando hemos invitado muchos países y por supuesto todos no van a poder asistir, pero estamos invitando únicamente a los países que nosotros pensamos estamos tratando de quedarse en el camino democrático. Los demás esperamos poder invitar la próxima vez, porque hacemos una lista nueva cada 2 años. ¿Y hay como algún requisito para incorporarse, condición, Sí, etcétera? ¿Cuál es sí. esa condición? Y eso tiene que ver con los 19 principios, que es el inicio de... usted me preguntó cuál era el inicio de la comunidad. Entonces, cuando se juntaron hace 15 años, se adoptaron una resolución que tiene 19 principios de democracia. Entonces, por supuesto, elecciones y una justicia independiente y sistema multipartidista, pero también control civil del militar y también la responsabilidad de, una vez que un gobierno ha sido elegido, el otro gobierno tiene que salir. Y eso es tal vez lo más difícil, porque se quieren quedar algunos los gobiernos del mundo, ¿no? Y entonces los requisitos es que se respetan estos principios. Ok. Embajadora, ¿habrá escuchado usted de repente a nosotros los ciudadanos, ¿no? Decir, mire, ¿cómo es posible que en Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, El Salvador, solo por mencionar algunos países que se me ocurren ahora, ¿cómo es posible que se diga que vivimos en democracia? Y somos parte de una conferencia tan importante como esta cuando muchos ciudadanos no percibimos que esto sea una democracia, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la explicación que ustedes dan a este interrogante? Muy buena pregunta, porque yo pienso que la democracia hoy día está atacado de todas partes internamente. Algunos están cuestionando si yo vivo en una democracia, como no me están entregando lo que yo quiero, lo que yo necesito para vivir. Mira, yo creo que durante yo voy a liderar uno de los paneles en el Día del Diálogo que trata del próximo nivel de democracia. ¿Qué necesitaríamos hacer nosotros en los países democráticos para mejorar nuestra democracia? Yo creo que se trata de dar al ciudadano un rol más fuerte para fiscalizar el gobierno. Más participación. Mucha más participación. Y también utilizar los medios de comunicación electrónicos y la nueva tecnología. Y es muy importante, ¿no? Sí. Para la participación de la gente. Sí. ¿La conferencia ministerial acepta el término democracias imperfectas? Absolutamente. ¿Sí? Sí. Sí, exactamente. Lo primero es que somos conscientes que la democracia siempre es un proceso en construcción. Nunca podemos decir que se ha llegado al estado final de la democracia. Siempre hay desafíos. Imagínate desde Solón, desde la fundación
de la democracia en Grecia, por cierto, siempre había esos cuestionamientos porque por primera vez se le dio participación igualitaria a todos los ciudadanos en Atenas, ¿no? Pero imagínate que en aquel momento la participación igualitaria era solamente para los ciudadanos. Las ciudadanas no contaban en aquel momento. Y así ha ido evolucionando y gracias a Dios se llegó a la comprensión y gracias a las luchas también de las mujeres se llegó a la comprensión de una participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero luego vamos evolucionando hacia otros niveles, como decía la embajadora. Ya no solo basta hacer elecciones cada cierto tiempo, ya no solo basta un cambio de gobierno, sino que también la población exige mayor acceso a oportunidades, mayor acceso al desarrollo, una mayor consolidación de las instituciones y una mayor verificación o un mayor escrutinio de parte de la población hacia las instituciones del Estado. Así que yo creería que si todos nos declaráramos satisfechos con el modelo democrático que tenemos en este momento, sería la parálisis y sería el desastre para nuestras sociedades. Siempre tiene que haber ese cuestionamiento, siempre, por supuesto, dentro de la ley, siempre tiene que haber ese cuestionamiento, ese empuje hacia ir más adelante. Por ejemplo, aquí era impensable en el país tener una ley de acceso a la información hace unos 10 años. Ahora tenemos una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo. Era impensable antes que se hablara de la información que se solicita a las instituciones, de qué información se entrega, de qué información no se entrega, etcétera. Eso era impensable hace 10 años, pero ahora ya se dio ese paso. Y posiblemente en 10 años vamos a estar hablando de cosas que eran impensables en este momento, pero que se habrán logrado en 10 años y eso tiene que ver con que la democracia, la consolidación de la democracia es un proceso, no es un estadio final, sino un proceso que se va perfeccionando cada vez más. Embajadora, estaba leyendo, por ejemplo, que uno de los, digamos, de los ítems, ¿no?, o finalidades de esta conferencia es dar voz a los que trabajan pacíficamente por la democracia en todos los países. Así es. Porque muchas veces quienes tienen la voz son aquellos que atentan y bombardean la democracia. Exacto. Por intereses particulares o de grupos, ¿no? Y aquellos que realmente trabajan por la democracia de manera pacífica, como dice este apartado, pues son los que menos posibilidades tienen de hablar de la democracia y muchas veces no tienen poco acceso a los medios de comunicación para hablar de la democracia. Así es. Y manifestaciones públicas pacíficas es un elemento extremadamente importante para la democracia. Y eso también es una cosa que yo creo que tenemos que enfocarnos durante los años que vienen. Porque en muchos países podemos ver cómo los ciudadanos se están organizando. Para poder expresar sus inquietudes. Pero se organizan los que están en favor de la democracia y también aquellos que a veces boicotean la democracia, ¿no? Pero por eso es muy importante guardar y proteger el derecho de los que manifiestan, que se están manifestando en una manera pacífica, porque eso es de verdad una cosa que me preocupa bastante. Tenemos en el mundo un movimiento desde la primavera árabe, de ciudadanos saliendo en las calles en una manera, la mayoría de los casos, muy pacíficamente. Pero en algunos de los casos nos les dejan manifestarse pacíficamente y se convierte en un conflicto más violento. Y eso de verdad es una de las cosas que nosotros necesitamos utilizar la plataforma de la Comunidad de Democracias para discutir cómo podríamos proteger los derechos de los pacíficos. Canciller, ¿se puede relativizar la palabra democracia en determinado momento? Digo, dependiendo como dice el dicho popular, del ente con que vea, ¿no? Su democracia probablemente es mi democracia o es distinta a la democracia que yo pienso para un país. ¿Se puede relativizar la palabra esta o simplemente la democracia está descrita por hechos concretos en una determinada sociedad? Yo voy más por esa segunda acepción. Pero sí se corre el peligro muchas veces que cada quien quiere, vamos a decirlo así, imponer su concepto de democracia. A eso me refería específicamente. Hay gente que dice, es como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio, ¿no? Hay gente que dice, nosotros somos democráticos, nosotros les vamos a enseñar cómo es ser democráticos, etcétera.
y esos conceptos, digamos, paternalistas y absolutistas de la democracia son conceptos que le hacen mucho daño también a la democracia. Cada país tiene sus particularidades, cada país tiene el desafío de ir consolidando cada vez más la democracia, pero no se puede decir que mi democracia es la única democracia, y como tú decías bien, hay hechos concretos, hay características concretas que te van definiendo qué nivel de democracia tiene cada sociedad, qué nivel de democracia tiene cada uno de los países. Y para mí aquí sigue siendo esencial la evolución, es decir, cómo se van dando pasos más sólidos en la consolidación de esos niveles democráticos. Por ejemplo, la participación universal e igualitaria de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones, o por lo menos en decidir quién los va a representar para la toma de decisiones, es una piedra angular de la democracia. Pero hay, como te decía, desde las fundaciones de la democracia hay discusiones de cómo toma esa decisión cada ciudadano y cada ciudadana. Qué tan informado está el ciudadano y la ciudadana, qué tan aséptica es la información que le llega, y qué tan inclinada está la información que le llega. Todos esos factores deben de tomarse en cuenta para el análisis de una democracia, pero en la perspectiva de consolidarla, de desarrollarla, claro, y de expresar en la práctica lo que etimológicamente significa, ¿no? Que es el poder del pueblo, que sea el pueblo el que decide. Permítame subrayar lo que dijo el canciller, que no hay un modelo democrático, pero sí hay principios que se tiene que respetar. Y son los principios que estamos definiendo nosotros adentro de la comunidad de democracias. Okay. Bueno, vamos a ir directamente con Alejandra Canales. Embajadora, me da mucha pena esto, ¿no? Estar hablando de democracia, pero tenemos que informar también sobre lo que está pasando en nuestro país. Alejandra Canales nos tiene información de última hora sobre el asesinato de una persona en Soyapango, una de las ciudades más populosas de nuestro país. Un estudiante, me dicen, desde el máster. Adelante, Alejandra, te escuchamos con la información. Muy buenos días, información en desarrollo. A esta hora se reporta pues un estudiante fallecido, esto es en las inmediaciones de la colonia Monteblanco en Soyapango. Aquí tienen en imagen la escena de homicidio, en donde un joven que estudiaba segundo año de bachillerato ha sido asesinado cuando se dirigía a su centro de estudios. A esta hora no se tiene mayor información de cómo sucedieron los hechos. La policía aún investiga lo sucedido. Lo único que se sabe y que se confirma es que él se dirigía a su centro escolar, repetimos, a estudiar segundo año de bachillerato, cuando sujetos lo asesinaron. Lo único que conocemos es que el joven, al parecer, no tiene ninguna vinculación con las pandillas, porque era un joven que se dedicaba a estudiar, también colaboraba con la iglesia. Sin embargo, todavía es información preliminar. En las siguientes emisiones de Hechos ampliamos los detalles. Buenos días. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve, vamos a continuar desarrollando. Me interesa mucho, lo dejo planteado, ¿no? Hay que entender que democracia, decíamos un poco en la pausa comercial, embajadora y canciller, también significa el disentimiento de los diferentes sectores que conviven en una sociedad. Volvemos en breve. Doña María Leisner está con nosotros, secretaria general de la Comunidad de las Democracias, y el canciller de la República, Hugo Martínez, hablando sobre este tema. Antes de ir a la pausa comercial, embajadora, hablábamos sobre lo que significa la democracia, pero también, que el disentimiento mismo de diferentes sectores que convergen en una sociedad, pues debe ser parte de la democracia. No se puede pensar que una democracia no puede ser cuestionada o no puede ser, digamos, de alguna manera supervisada o vigilada, como usted quiera, o fiscalizada por sectores que no están de acuerdo también en la forma como un país se está desarrollando, ¿no? Sí. En un país donde el liderazgo, el gobierno están tratando de controlar la oposición, entonces eso ya no es democracia. Ya no es democracia. Y
No, han salido del camino democrático. No, lo que usted dice es muy importante y por eso entonces el multipartidismo es uno de los 19 principios que tenemos. Que hace nuestra declaración diferente de las declaraciones, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que todavía, pero en el futuro yo espero, tienen el concepto de multipartidismo, lo que es respetar que sí siempre vamos a tener diferentes opiniones. No existe ni en una familia de dos personas tienen una voz, tienen dos voces. Entonces, y es vital. Eso es lo que es la democracia, la cultura democrática, respetar a la minoría y tratar a la oposición en una manera digna. ¿Cuáles son, como resumidos, los principios democráticos que acogen ustedes? Por supuesto, elecciones regulares, una sociedad civil vibrante, una justicia independiente, una libertad de la prensa, libertad de asociación y de manifestaciones, control civil del militar, el deber de salir del poder después de su periodo ha terminado, el derecho de los que son elegidos de asumir el poder y poder gobernar, por supuesto el sistema multipartidista. Sabe, embajadora, que el canciller está muy atento, cada uno de ellos lo va viendo, si cumplimos o no cumplimos, si cumplimos o no cumplimos. ¿No? Bueno, estaba pensando que después del acuerdo de paz, no calificamos. Estaba pensando que después del acuerdo de paz sí hubo un punto de inflexión ahí. Por ejemplo, el control del poder civil sobre el poder militar. Y de hecho, las Fuerzas Armadas de El Salvador es una de las instituciones del país que mejor se adaptó a los acuerdos de paz y se ha supeditado a las decisiones del poder civil. Y luego estaba pensando también que aquí a veces se quiere como poner una señal de alarma el hecho que existan disensos, de que haya opiniones encontradas y que incluso a veces somos apasionados, como por ejemplo para expresar. Asamblea Legislativa con Corte Suprema de Justicia, como sucedió, es ¿no? natural que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia aquí y en cualquier parte del mundo puedan tener diferencia de opinión, incluso diferencia de cómo se enfoca una ley. Es natural que también con el Ejecutivo se tenga diferencias. El punto central para mí es el respeto a las instituciones. Y al mandato de cada una de las instituciones. Incluso puede haber una retórica muy fuerte a veces, porque aquí somos muy apasionados, pero para mí la línea que no se debe cruzar es la línea del respeto a la institucionalidad. Y hasta hoy, gracias a Dios, por lo que yo veo, nadie está dispuesto a cruzar esa línea, porque sabemos de dónde venimos, sabemos que venimos de un conflicto armado interno y que cruzar esa línea fue lo que significó los inicios de un conflicto armado interno. Entonces es fundamental que se respete a los tres órganos de Estado, pero que también se respete a las diferentes expresiones de la sociedad sobre lo que se está haciendo. Por supuesto, las expresiones deben de hacerse de manera pacífica, de manera respetuosa y por supuesto también guardando el principio de que una vez se ha electo a un presidente, a un gobierno, esa tiene el derecho de terminar su periodo siempre y cuando no ocurran faltas graves a la ley, etcétera. Pero aquí a veces se piensa de que, bueno, sí lo eligieron, pero como a mí no me gusta, voy a intentar de que no termine su periodo. Eso es parte de la democracia también, ¿no? Exactamente. O sea, entender que va a haber diferencias que y que probablemente el que gana no sea el de su simpatía, pero dentro del juego del marco de la Constitución así se dan las cosas. Sí, y que generalmente habrá una alternancia en el gobierno. A ver, Tony Cabezas en la Radio 109. Embajadora, vamos a saludar a nuestros amigos de la Radio 109 que están listos ya para conversar sobre algunos temas. Por ejemplo, ellos están conversando con el subdirector de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Tony, saludos para ti, ¿cómo te va? Hola, embajadora, y hola, canciller. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 109. Qué gusto tenerlos con nosotros. Y en efecto, Romeo, estábamos a punto de preguntarle, estaba a punto de contestar Howard Cotto sobre, se rumora de una supuesta nueva negociación. Conocimos una carta la semana pasada. Más bien de un nuevo diálogo. Ya no se habla de tregua, se habla de diálogo, ¿verdad? Ha reaparecido Raúl Mijango, se habla también de una reestructuración orgánica de la Policía Nacional Civil, muchas cosas. Claro. Howard. Oye, Tony, solo para informarle al
al subdirector de la policía, ¿no? María Leisner, está conmigo, la secretaria general de las comunidades de las democracias, que van a desarrollar un evento importante aquí en el país y pues es un evento que recoge gobierno, sociedad civil y ¿qué más? Empresarios. Bueno, y el canciller de la República. Subdirector, un gusto saludarle. Muy buenos días, es un gusto estar acá y saludarles también, señora embajadora, canciller, mucho gusto, muy buenos días. Buenos días. Estábamos empezando a hablar realmente de este tema y qué bueno iniciar enlazado con ustedes para dejar en claro la posición del gobierno, de la policía, en cuanto a que este rumor o estos elementos que se han vertido en los últimos días sobre iniciar o reiniciar una tregua, pues no son ciertas, y quiero ser bastante enfático en ello. La posición del gobierno ha sido y sigue siendo la de atender el fenómeno de la violencia y la delincuencia por las dos vías que la ley establece, que es la acción preventiva del Estado, y por eso es que la Policía Nacional Civil ha desarrollado con tanto énfasis en la implementación del modelo de policía comunitaria, y por el otro lado fortalecer la acción operativa, la acción represiva del Estado, investigativa, en cuanto a la determinación de la participación criminal de estos grupos o de cualquier otro, para llevarlos ante la justicia por los hechos que pudieran haberse cometido. Esa es la vía que se ha establecido, y si hay algo que debemos reconocer en eso es la coherencia en el planteamiento. Es decir, desde el momento en que el señor presidente planteó que esta es la vía por la cual se atiende este fenómeno, claro, se ha mantenido esto, y yo no tengo duda que se va a mantener. En ese sentido, la Policía Nacional Civil está actuando en congruencia con ese planteamiento. Continuamos desplegando a la Policía Comunitaria a nivel nacional, continuamos buscando herramientas preventivas, continuamos, por ejemplo, en este esfuerzo muy importante que ha iniciado en los municipios de mayor incidencia, tal como se dio la semana pasada en Ciudad Delgado, ¿verdad? Y también continuamos dando importantes golpes al crimen con operaciones, detenciones que vamos a continuar haciendo. Subdirector, vamos a, antes de terminar el enlace, permitir que el canciller y doña María Leisner nos hable un poco sobre este evento, la 8ª Conferencia Ministerial Comunidades de las Democracias. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar el enlace también para que nos cuente, doña María, de qué se trata, ¿no? Un poco resumiendo, doña María, precisamente, que es la secretaria general de la Comunidades en Democracias, que nos resuma un poco cuál es el objetivo de este evento que se va a desarrollar aquí en el país. El objetivo es reunir a todos los países democráticos del mundo, lo que hacemos cada 2 años, y hoy día bajo el liderazgo de El Salvador. Eso inició, este proceso inició hace 15 años, y el objetivo es, por supuesto, fortalecer a la democracia mundial y intercambiar experiencias entre nosotros. El ejemplo que ha dado el señor canciller sobre la libertad de información, la transparencia. Entonces, eso es una cosa donde podemos intercambiar experiencias entre los países. Yo espero que podamos enfocarnos también mucho en la libertad de la sociedad civil, que va a ser muy, muy importante en los años que vienen. ¿Y de ahí salen acciones concretas a ejecutar? Sí, exactamente, como decía la embajadora Leisner, también vamos a promover una serie de acciones en el seno de Naciones Unidas, precisamente para lograr mayores compromisos con la democracia. Yo quiero aprovechar para saludar al comisionado Coto y a toda la corporación policial y felicitarlos por el esfuerzo descomunal que están realizando en el combate al crimen. Sabemos que los grupos criminales no están contentos con su accionar, pero la gente honrada, la gente que quiere paz, la gente que quiere trabajar está muy contenta y satisfecha. Y les quiero decir también que la retroalimentación que he tenido de la comunidad internacional es que ven con muy buenos ojos que no negociemos con grupos criminales y que sigamos adelante con nuestra estrategia integral de seguridad.
Muy bien, creo que queda claro. Canciller, hoy a nivel diplomático no puedo obviar conocer una posición de El Salvador con respecto a el hecho de que ya ondea una bandera de Cuba en una sede diplomática en los Estados Unidos y viceversa, de Estados Unidos en la isla. Creo que es diplomáticamente un día histórico. Es un día histórico, estamos muy satisfechos, muy contentos de que Estados Unidos y Cuba hayan ya restablecido plenamente las relaciones diplomáticas. Esto es un beneficio no solo para los pueblos y gobiernos de Estados Unidos y Cuba, sino también para todo el continente. Latinoamérica ha sido declarada una zona de paz. Dejamos aquella época, aquellas décadas de conflictos internos y estamos en la ruta de la paz, y para esa ruta de la paz es muy importante esta distensión entre Cuba y Estados Unidos. Canciller, hoy que menciona usted el tema de que dejamos las diferencias, las amenazas a la democracia son otras, ¿no? Ya no son las diferencias, ya no son los conflictos internos o las guerras entre países. Lógicamente hay algunas diferencias, digamos, entre países, por ejemplo, en el sur, pero que se dirimen esos conflictos a nivel diplomático. Pero sí el crimen organizado, por ejemplo, el narcotráfico, son problemas que... Lo que llamamos las viejas amenazas a la democracia y las nuevas amenazas a la democracia. El crimen organizado transnacional es una de las peores amenazas, de las más fuertes amenazas a nuestras democracias. Y fíjate que todos los efectos también del cambio climático, los desastres que se causan, son amenazas a nuestras democracias porque desestabilizan y nos hacen desviar fondos, desviar recursos, desviar energías a atender esos efectos del cambio climático. Por eso estamos por un enfoque también integral que va a ser discutido en la COP21 en París en diciembre y que llevaremos posiciones al respecto. Bien, Tony, saludos para ti y para el subdirector de la Policía Nacional Civil. Hasta luego, embajadora, canciller, qué gusto saludarlos. Nosotros hacemos una pausa comercial, regresamos ya para el cierre, embajadora, ya para terminar la entrevista de esta mañana. Bueno, embajadora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte por este evento, ¿no?, que están desarrollando. Un gusto haberle escuchado. Canciller, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Romeo, y espero que estén a la expectativa, pendientes de estas actividades que sin duda contribuirán a la democracia en El Salvador, pero también a ir forjando modelos más democráticos en el mundo. De acuerdo, a ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana, martes a las 5:30 de la mañana. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó